buenas a todos y bienvenido a otro video. ¿Qué tal estáis? Bueno, por fin ha llegado el día, el tan ansiado día, ¿vale? En el cual os voy a contar el principio de mi historia, ¿vale? Desde que entré en el centro de menores desde pequeño, ¿vale? Hasta que salí, ¿vale? A los 17 años. Y es un video difícil, ¿vale? Es algo que me ha costado bastante prepararme mentalmente y emocionalmente para contarlo, ya que no es algo fácil, ¿vale? Lo cual hacer, pero bueno, sabía que formaba parte de mi camino, sabía que en algún punto tenía que hacerlo, ¿vale? Y es otro obstáculo más, es otra prueba más que pienso superar y que pienso ser el ejemplo, ¿vale? Para mucha gente que sé que todavía está atrapada, que está bloqueada todavía en esos problemas que muchos nos enfrentamos, ¿no? En nuestra infancia, en nuestra adolescencia y que se quedan ahí hasta que reunimos el valor para enfrentarlo a los putos ojos y derribarlo, ¿entendéis? Así que bueno, comenzaré contando. Yo me llamo Johnny, ¿vale? Tengo 31 años y lo que os voy a contar sucedió cuando yo tenía 14 años, ¿vale? Cuando mi madre me denunció y me metió en un centro de menores, ¿vale? Eso fue algo que me cambió dramáticamente para el resto de mi vida, ¿no? Ya que, bueno, yo nunca había tenido una buena relación con mi madre, sinceramente, nunca había sentido ese cariño ni ese calor, sino todo lo contrario, ¿no? Que siempre había sido como un estorbo para ella, ¿vale? Siempre había sido algo lo cual no quería hacerse cargo, sinceramente. Siempre había sabido que era un hijo no deseado y bueno, eso fue algo que de pequeño me costó entender y aceptarlo hasta que pasaron los años y me fui dando cuenta de la realidad, ¿no? Y es que mi madre, por aquel entonces, cuando me tuvo a mí, yo creo que no era demasiado consciente de lo que estaba haciendo y bueno, pues me tuvo a mí, lo cual le trajo muchos problemas a ella, ya que no supo manejar la situación, ¿vale? Y por aquel entonces, cuando yo tenía 14 años, ya tenía la edad de ingresar al centro de menores. Yo tenía varias causas de menor, ¿vale? Había estado en la Fiscalía de Menores un montón de veces desde pequeño, la verdad. Entonces, yo sabía que a la siguiente denuncia me iban a meter en el centro. Fue lo que hizo precisamente ella, abandonándome y dejándome tirado, ya que me denunció por algo que no hice. Era algo que le estorbaba en sus planes y decidió hacerlo y quitarse el muerto de encima, ¿no? Por aquel entonces yo recuerdo como mi madre lo había dejado con mi padrastro, entonces ella se echó un novio nuevo, ¿vale? El cual, pues bueno, se veía que yo no le caía bien y no sabía cómo llevar esa situación, ¿no? Algo que ahora, yo que soy una persona adulta, lo veo patético, ¿no? Como un tío adulto no es capaz de tener una relación normal con un niño de 14 años, ¿no? Ese era el nivel que había, ¿entendéis? Ese era el bajo nivel en el cual estaba mi entorno y yo no entendía las cosas, ¿sabéis? Yo simplemente reaccionaba de forma agresiva, sinceramente, porque no entendía las cosas y tenía mucha impotencia dentro, ¿sabéis? Porque sabía que injustamente me iban a encerrar y al final eso es lo que terminó ocurriendo. Que me metieron en el centro de menores, ¿vale? Cuando mi madre me denunció, la policía estaba buscándome, yo decidí entregarme y sin ser muy consciente de que aquel mismo día por la noche ya estaría en el centro de menores cumpliendo una larga condena de años, la cual
me llevaría a una historia, ¿vale? Que no estaba preparado, sinceramente. Pero bueno, yo supe sacar lo positivo después de todo eso, ¿vale? Una vez que entré al centro de menores, tengo que reconocer que al principio fui muy malo allí, la verdad. Estaba muy dolorido por lo que había pasado, como os podréis imaginar, y no tenía muy buenas intenciones hacia mis compañeros, ¿entendéis? Estaba resentido con la vida, estaba resentido con el mundo y no entendía por qué yo tenía que vivir todo aquello, ¿entendéis? Recuerdo la primera llamada en la cual de contacto, la típica llamada que puedes llamar a tu familia, y me preguntaron, ¿no? ¿Quieres llamar a alguien? Sinceramente, no quería hablar con nadie, pero decidí llamarla y preguntarle por qué me había hecho eso, ¿sabéis? Cuando cogí el teléfono y le pregunté por qué me había hecho eso, ella me respondió que si le pedía perdón a su novio, me retiraba la denuncia. ¿Entendéis lo que pasó en ese momento? Para mí, me volví la persona más fría, despiadada y calculadora que había en ese momento. Mi corazón, el poco que me quedaba, se había ido, se había esfumado, ¿entendéis? Me di cuenta de que estaba solo absolutamente en este mundo y que, aunque no me mereciera aquella situación, me correspondía a mí salir de allí como un campeón y convertirme en un guerrero. Lo sabía. Internamente sabía en ese momento que me había convertido en un hombre. El hecho más traumático se convirtió en la mayor bendición. ¿Sabéis por qué? Durante todos esos años que estuve en el centro, me dediqué a estudiar, me dediqué a aprender a leer y escribir, ya que cuando entré al centro de menores, sinceramente, no sabía leer ni escribir, no sabía ni hacer mi puta firma, estaba asalvajado, la verdad. Solamente sabía hacer cosas malas porque era lo que había visto, era lo que había entendido y no sabía que había un mundo más allá, ¿entendéis? Entonces, allí con la ayuda de algunos educadores que me ayudaron bastante, sinceramente, conseguí abrir los ojos y darme cuenta de que podía tomármelo como un castigo o podía tomármelo como un campo de entrenamiento, el cual forjar mi espíritu, forjar mi cuerpo, forjar mi mente y convertirme en una bestia, que es lo que hice. Sabía que era la mejor opción, a pesar de lo injusto de la situación, era transformarme, ¿entendéis? Era absorber la fuerza y el impacto de toda esa negatividad de mierda, de ese gran error que cometió mi madre y convertirme en una bestia, ¿entendéis? Allí me esforcé muchísimo en aprender sobre historia, leí sobre grandes conquistadores como Napoleón, como Alejandro Magno, aprendí mucho sobre los romanos y me interesé muchísimo por desarrollarme personalmente. Allí aprendí muchas cosas, sinceramente. Recuerdo una conversación que tuve con mi coordinador en el centro de menores cuando le dije, me parece injusto que esté aquí, ¿sabes? No me merezco estar aquí. Y él me respondió de una forma dura, fría, pero tremendamente realista y esclarecedora. Y me dijo, Johnny, a nadie le importa una mierda que tú pienses que sea injusto que estés aquí. A partir de ahora, más vale que te acostumbres, porque esto va a ser una realidad como un castillo, verdades como puños. Nunca olvidé esas palabras. Y ¿sabes qué? Aunque fueron frías, las agradecí en el futuro, porque tenía toda la puta razón. A pesar de que fuera injusto, nada iba a cambiar. No me iba a servir de nada adoptar el papel de víctima y quejarme de esa mierda. No os voy a negar que al principio sí que
reaccioné de forma agresiva y no entendí muchas cosas, ya que, joder, entender que era un niño con 14 años, ¿entendéis? Entonces yo, simplemente cuando me metieron allí en admisión, recuerdo el módulo de ingreso, yo estaba flipando, ¿sabéis? Estaba que a la más mínima saltaba y rompía la boca a quien sea, ¿me entiendes? Estaba muy resentido, tenía mucho dolor. Y recuerdo que en vez de ascender allí y subir a módulos superiores, digamos, ¿no? A patio, por ejemplo, que son los módulos donde ya haces vida normal y empiezas a cumplir tu condena, a mí me bajaron directamente a aislamiento y allí estuve un tiempo, estuve durante 2 meses o 3, no recuerdo bien. Fueron días muy difíciles y allí, joder, me junté con lo peor de lo mejor, ¿sabéis? Hijos de puta. Pero fue una experiencia positiva en el fondo. Yo me di cuenta de que los chavales que había allí realmente, luego me di cuenta que no eran muy conscientes. Había algunos que eran buenas personas, sinceramente. Simplemente habían cometido errores de los cuales ellos no eran conscientes. Me di cuenta que ellos también venían de entornos conflictivos, los cuales no habían tenido muchas oportunidades y habían salido adelante como podían, ¿sabéis? Entonces los entendí, ¿sabes? Empaticé con ellos y una vez que entendí mi situación, dejé de ser tan confrontativo con las personas, ¿vale? Y simplemente acepté la situación, decidí aprender todo lo que pudiera de aquel entorno hostil, aunque no me gustara y aunque siempre estuviera envuelto en peleas por alrededor con unos compañeros u otros, decidí aprender todo lo que pudiera, ¿vale? Y absorber toda esa experiencia de la forma más positiva posible para que eso me ayudara en el futuro cuando saliera a la calle, ¿entendéis? Allí en el centro, en ese primer internamiento, estuve unos 2 años y medio, pero luego, cuando salí a la calle, volví a entrar al poco tiempo y eso volvió a suceder una tercera vez, ¿vale? He estado en el centro 3 veces, ¿vale? Y yo no me estaba dando cuenta que al haber entrado tan pequeño, ¿sabéis? Absorbí muchas ideas negativas de gente allí, imaginaros, ¿no? Allí las conversaciones eran, este porque ha estado aquí, está por atraco, otro está por robo, otro por asesinato, otro por tráfico, imaginaros, ¿no? Yo, sinceramente, lo hice lo mejor que pude, ¿sabéis? Aprendí muchísimas cosas, pero inevitablemente seguí cometiendo errores, ¿vale? Hasta que ya me fui haciendo una persona adulta y me di cuenta que tenía que cambiar y tenía que dejar esos viejos patrones, esas viejas creencias atrás, esa vida de delincuencia, ¿vale? Porque si no, iba a acabar en la cárcel y en ese caso el problema iba a ser mío, ¿entendéis? Y es que me di cuenta cómo una mala decisión de una persona inconsciente o de una persona malvada, en este caso mi madre, ¿vale? Podía provocar tremendas consecuencias negativas en un crío que no tenía culpa de los problemas que había tenido con mi padre, ya que, bueno, no os he contado esta parte, ¿no? Yo nunca conocí a mi padre, ¿vale? Y realmente el problema que tiene mi madre, ¿vale? El problema que tenía mi madre por aquel entonces y que sigue teniendo, luego os seguiré contando actualmente cuál es la relación que tengo con ella y cómo he conseguido superar todo esto, ¿vale? Y me di cuenta de que el error que estaba cometiendo ella era que me veía a través de los ojos de mi padre. Ella me miraba como si yo fuera mi padre, ¿entendéis? Ella intentaba castigarme, intentaba hacerme daño, al fin y al cabo, ¿entendéis? Intentaba joderme, intentaba fastidiarme, porque mi padre desapareció y nunca más volvió a aparecer.
no vino ninguna vez a preguntar cómo estaba, ni a saber quién era, ¿entendéis? Y la verdad que ahora con la perspectiva que da el tiempo y siendo una persona adulta, me doy cuenta que mejor que no hubiera aparecido, porque es un perdedor, ¿entiendes? Es alguien del cual no sentirse orgulloso y la verdad, me alegro que no haya aparecido. Me da pena por una parte porque sé que está muerto, ha muerto hace poco y el cabrón no se ha dignado ni a conocerme. Él se lo ha perdido, ¿entendéis? Eso te da cuenta de el tremendo cobarde que era y la verdad es que no lo necesito en mi vida. Hay muchas veces en la vida que tenéis que entender una cosa. Hay gente la cual os va a servir de motivación, de inspiración, ¿vale? La cual vais a verlo y vais a saber enseguida que es alguien al cual admirar. Y luego va a haber otras personas que son precisamente lo contrario. Gente la cual nunca querréis ser, porque os daréis cuenta de que son lo peor. Son débiles, son cobardes y no tienen la capacidad de perdonar a sus padres, a las personas que le han hecho daño y son tan tremendamente cobardes que hacen daño a otras personas injustamente, trasladándoles ese dolor, ¿vale? Trasladándoles esa injusticia, ese patrón de pensamiento negativo, ¿vale? Esas malas decisiones a sus hijos. Y esos son los peores seres que hay en la humanidad. Yo lo he vivido y yo he querido contar todo esto mucho antes, ¿vale? Pero yo lo había superado, ¿vale? Yo lo había aceptado, pero no estaba preparado para contarlo. Hasta que ha llegado el momento y sé que es ahora, porque me estoy desarrollando personalmente muchísimo, estoy creciendo muchísimo en estas semanas y sabía que era el momento preciso para hacerlo, ya que sé que esto va a ayudar a mucha gente, ¿vale? La cual quizá todavía no haya podido superar ese evento traumático que le pasó, ¿vale? Con sus padres o con algún familiar, algún amigo o alguna pareja, alguna persona que le haya hecho mucho daño, ¿vale? Tenéis que entender que al final tenéis que perdonar a esas personas, ¿vale? Porque esas personas, aunque no hayan sido conscientes, ¿vale? Tenéis que entender que esas personas han hecho el mal. Eso es lo primero, ¿vale? Han hecho algo muy negativo, ¿vale? Lo cual os ha hecho daño a vosotros lo sentís, ¿vale? Habéis sufrido por ello, como yo sufrí en mi caso. Pero tenéis que entender una cosa. No os merecéis, ¿vale? Cargar con la mochila, ¿vale? Cargar con una culpa de unas decisiones totalmente erróneas, ¿vale? De otras personas. Esas personas cometieron errores en su pasado, ¿vale? Que son sus problemas. No puedes permitir que tú cargues con las decisiones de los errores de otras personas, ¿vale? Yo cometí ese error durante mucho tiempo porque cuando salí a la calle lo había superado, estaba enfocado en lo que tenía que hacer, ¿vale? Conseguí muchas cosas y me fue bien, pero me di cuenta que arrastraba viejas creencias, ¿vale? Viejos patrones de pensamiento negativo que me había inculcado mi madre, porque, bueno, me había criado con ella, ¿entendéis? Aunque siempre estaba en la calle, pero había estado ahí absorbiendo tanta negatividad, ¿vale? Que luego cuando yo establecí relaciones de pareja, pues con otras mujeres, pues me di cuenta que no sabía del todo tratar bien a esas personas, ¿vale? Porque yo no había recibido esa educación, ¿entendéis? Entonces, los modelos que tenía y que había visto eran nefastos, negativos, ¿entendéis? Entonces yo no supe manejar esas relaciones y hasta que no lo conseguí aprender, ¿vale? Hasta que no conseguí detectar esos errores, pues no pude cambiarlo, ¿entendéis? Entonces,
El primer punto es perdonar a esas personas, ¿vale? Entender que esas personas se han equivocado, ¿vale? Y que a pesar de todo eso, ¿vale? Aunque esas personas sepáis que lo han hecho con maldad, ¿vale? O lo han hecho sin maldad, no importa. El daño está hecho, pero tú tienes que perdonarlas, ¿vale? Para no cargar con la mochila, ¿vale? Para tú ir ligero, sin peso de culpa ni vergüenza de nadie, ¿vale? Porque esos errores lo han cometido esas personas, no tú, ¿vale? Tú no te mereces cargar con eso y eso te va a hacer no tener esos problemas que yo tuve, ¿vale? En relaciones de pareja, con la justicia, ¿entendéis? Con la vida en general, con muchos amigos que tuve, muchos problemas, ¿entendéis? Tenía modelos a seguir, ¿entiendes? No tenía modelos positivos, los cuales yo poder emular, ¿vale? Y poder ser una persona a la cual admirara, ¿entendéis? Hasta que ya no fui creciendo y me fui dando cuenta, fui reflexionando, fui analizando cada error, cada circunstancia, por qué me había equivocado, qué me había llevado a tomar esa decisión en ese momento, ¿entendéis? Todo eso es importantísimo. Yo, desde que adquirí esta capacidad de autoanálisis, ¿vale? Me di cuenta de que había cometido muchos errores, que veía se estaba repitiendo la historia, ¿vale? Y en ese momento me tocó decir, basta, rompo con el patrón, vamos a enterrar el hacha de guerra, ¿vale? Porque si no, esta situación se va a seguir repitiendo, ¿vale? Y no podemos permitir esto, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, con la experiencia tan traumática que vivió con mi madre, pues me he dado cuenta de eso, ¿no? Que hay gente que sencillamente están ahí para aprender de ellas, ¿vale? Y hay otra gente que está sencillamente ahí para ser un recordatorio, ¿vale? Es una especie de alarma, ¿vale? Son como gente que lleva un cartel en la puta frente que dice, bro, no seas como yo y no quieras ser un fracasado, ¿vale? Es triste, es duro, es muy duro, pero es así, es como funciona, ¿vale? Pero más triste, ¿sabes qué es? Más triste sería copiar a esa gente y ser tú también un mierda. Y hacerle daño a gente que no se lo merece. Porque arrastres con esa mierda en tu cabeza y no hayas tenido los cojones, ¿vale? De autoanalizarte y darte cuenta que estás cumpliendo los viejos patrones de tus padres. Eso es aún más triste todavía, ¿entiendes? Aunque no te lo merezcas. Hay mucha gente, hermano, que yo vi en el centro de menores, también estaba por cosas que no habían hecho, ¿entendéis? Y eso no le importa a nadie. El mundo es injusto, ¿vale? El mundo siempre ha sido injusto, ¿vale? Y siempre va a ser así. Nosotros, con nuestras decisiones, tenemos el poder, ¿vale? De cambiar eso, ¿vale? De poder cambiar nuestro destino, ¿vale? De poder cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestras decisiones, cambiando nuestros pensamientos hacia pensamientos positivos, ¿vale? Y romper con la historia, ¿vale? Romper con esa historia negativa de trauma, ¿vale? Y poder tener los cojones, hermano, tener la fuerza de voluntad, ¿vale? De perdonar a esa gente, porque os vuelvo a repetir, ser malo es fácil, ser bueno es difícil. Yo estaba perdido y no me estaba dando cuenta que estaba repitiendo muchas cosas porque era débil por aquel entonces. No me estaba dando cuenta al 100% de lo que estaba haciendo. Pero en cuanto me di cuenta, cambié toda esa mierda. Y lo cambié porque tomé una decisión. Quiero cambiar mi vida. Quiero encontrar mi propósito. Quiero descubrir por qué estoy aquí. ¿Por qué Dios me ha traído aquí? ¿Entiendes? Alguien te ha traído aquí. Padres te han hecho, te han fabricado. Pero el que te ha enviado ha sido Dios, ¿entiendes? Y no te ha enviado para que sufras, ni te ha enviado para que sigas repitiendo los errores de tus padres. Te ha enviado con un propósito, ¿vale? Te ha enviado con una misión, ¿entiendes? Algunos son deportistas, ¿vale? Otros son futbolistas, otros son luchadores de artes marciales, otros son coaches, ¿vale? Como quiero ser yo,
otros son raperos, como también voy a ser, quiero que lo sepáis. Eso es algo que os tengo preparado, ¿vale? Sé que después de este video, después de haberme soltado y contar todo esto, me voy a expresar muchísimo más, ¿vale? Voy a poder ser yo y me va a encantar porque sé que os voy a poder transmitir mucho mejor mi ser, ¿vale? Mi carácter, cómo soy por dentro, ¿vale? Y eso va a ser muy guay y estoy deseando de poder también hacer la música, ¿vale? Ya que quiero que sepáis algo. Yo antes de empezar todo esto con el tema del coaching, ¿vale? Eh, Quería ser rapero, tenía muchas canciones ya preparadas, ¿vale? Pero bueno, ese fue el punto en el que yo caí con la droga, ¿vale? Y tuve muchos problemas, los cuales, pues bueno, todos mis sueños de la música se vinieron abajo y fue porque no tuve la valentía cuando me llegó el momento, cuando cumplí todos mis sueños materiales, ¿vale? Me compré mi casa, tenía varios coches, un estilo de vida bastante loco y cometí después de eso, se me subió a la cabeza, sinceramente, se me subió a la cabeza y cometí muchos errores, que esa es otra parte de mi historia que os quiero contar más adelante, ¿vale? Y cómo pude darle la vuelta a la partida y regresar como una bestia, que es lo que hice. Y eso fue aceptando que me había equivocado también con otras personas, ¿vale? Las cuales yo le había hecho daño, porque cuando una persona consume droga, ¿vale? Pierde el juicio. Pierde el juicio, deja de ser esa persona y no importa, porque vas a cometer delitos, le vas a hacer daño a gente y lo vas a terminar pagando. Me pasó a mí, ¿entendéis? Cometí muchos errores, pagué mi karma, ¿ok? Y por eso me centré en el coaching. Me gustó muchísimo este mundo, me gustó mucho el mundo del desarrollo personal, me hacía falta, sinceramente, y me di cuenta que a través de este trabajo podía ayudar a otras personas, lo cual también me gustaba muchísimo. Podía canalizar todo el dolor, podía canalizar el trauma, podía canalizar toda la experiencia y el conocimiento que tenía en mis años en el centro de menores, en la calle, en todo mi trayecto, y sé que podía ayudar a otras personas porque como yo me he cambiado a mí mismo reprogramando mi mente, ¿vale? Entendiendo cómo funciona la mente consciente, cómo funciona la mente subconsciente, cómo funciona la supraconciencia, ¿vale? Cómo funciona la autosugestión, ¿vale? Cómo puedes autosugestionar tu mente para influirla con pensamientos positivos, ¿vale? Eliminando los pensamientos negativos y esas creencias, ¿vale? Los pensamientos limitantes, echándolos a la mierda, ¿vale? Y todo eso lo fui aprendiendo, ¿vale? Y me di cuenta que era algo que me gustaba, era algo a lo cual quería dedicarme y en ello estoy, ¿entendéis? Así que bueno, para terminar el video os quisiera decir unas últimas palabras y es que tenéis que entender una cosa. Mirad, tenéis que perdonar, ¿vale? Y tenéis que sobre todo entender y tener empatía con esas personas a pesar de todo, ¿vale? Es como yo lo hice, ¿vale? Yo la perdoné a mi madre, ¿vale? Yo cuando decidí perdonarla, ella tenía la esperanza de que pudiéramos reconciliar la relación, ¿vale? Pero ella no quiso, ella sigue atrapada en el pasado, ¿vale? Ella sigue... Yo sé que en el fondo ella no se perdona a sí misma el error que cometió, ¿vale? Y a pesar de que yo la he perdonado y he querido tener una buena relación con ella, yo sé que el problema es que es débil, ¿vale? Ella no tiene la fortaleza para aceptar y para perdonar, ya que, como os he dicho antes, ¿no? Se requiere más fuerza y más poder perdonar y perdonar a tus enemigos, perdonarte a ti mismo, pedirle perdón a Dios y cambiar tu vida. Eso es lo más gángster que he hecho. Eso es lo más duro que he hecho. ¿Me entendéis? Perdonar a la gente que me ha hecho daño,
que no solamente ha sido mi madre, sino muchas otras personas a lo largo de mi camino que ya os iré contando, ¿vale? Y eso fue lo más duro que hice, cambiar mi vida, dejar de vender droga, hermano, cambiar de vida, dejar toda esa mierda por un estilo de vida el cual me hiciera sentir lleno dentro, me hiciera sentir pleno. Eso fue lo más G que hice, eso fue lo más gángster, eso fue lo más duro, ¿entendéis? Eso es de hombres, ¿entiendes? Cambiar tu vida, ¿vale? Y no estar ahí drogándote, lamentándote y autocompadeciéndote, mintiéndote a ti mismo, mintiéndole a otra gente. Eso es de perdedores. Cambiar tu vida, perdonarte a ti mismo, perdonar a los demás y hacerte cargo de tu mierda, eso es de un G, eso es de un hombre, ¿entiendes? Eso es de ser un tío duro. Lo demás es de ser un blando. Yo lo vi, me di cuenta, digo, estoy siendo un blando, hermano, como no cambie mi puta vida, al final voy a ser como ellos, o incluso peor. Y eso es lo que me dio la fuerza para decir, no, yo quiero ser diferente, yo quiero superarme y quiero enseñar a otras personas cómo se hace, porque yo lo he hecho y sé cómo es el camino, puedo enseñar a otra gente, ¿entendéis? Con la fuerza de mi ejemplo, ¿vale? Y me siento muy orgulloso de mí mismo, sinceramente. Y con respecto a mi madre, quiero que entendáis que, sobre todo, hay dos modelos en esta vida, ¿vale? Hay gente la cual vamos a poder aprender muchísimo, ¿vale? Nos va a servir de inspiración. Y hay otras personas que no quieren cambiar. Cuanto antes entendamos esto, ¿vale? Aunque nos duela, mucho antes vamos a poder crecer. Porque yo veo que hay gente que le lastra esa mierda. A mí ya no me lastra. Yo le he querido ayudar, he querido ayudarle, apoyarla a superar todo esto, ¿vale? Ya que yo también he crecido mucho personalmente, entonces he querido meterla en mi onda, ¿entendéis? Pero no he podido. Y me he dado cuenta de que hay gente que simplemente está ahí, ¿vale? Es una alarma, es un recordatorio de que, hey, bro, no seas como yo, no seas como yo, no quieras ser un fracasado, ¿entiendes? Es así. Cuanto antes aceptes eso, antes vas a poder avanzar y vas a poder cambiar. Entiende que al final todo es perfecto, ¿vale? Y aunque pueda parecer injusto, pueda parecer triste y pueda parecer lo peor del mundo lo que me ha pasado, ¿sabéis qué? Yo me siento imparable. Yo me siento como una bestia. Yo me siento orgulloso. Y no me cabe la menor duda de que voy a llegar donde muy poca gente ha llegado. ¿Sabéis por qué? Porque he adquirido la capacidad más maravillosa que existe. Y es la capacidad de saber absorber la fuerza del impacto, ¿vale? Escuchar a Dios, no tener dudas, no tener miedo y creer en mí de una forma inquebrantable, hermano. Siento que nada me puede parar. Me siento fuerte, me siento poderoso, ¿sabes? Porque he perdonado, ¿vale? He aceptado y estoy dispuesto a pagar el precio del éxito. Entonces, nada me puede parar, ¿vale? Esa es la razón por la cual os quería grabar este video, ¿vale? Espero que os haya gustado, ¿vale? Espero que os haya servido muchísimo de inspiración, ¿vale? Espero poder seguir ayudando, ¿vale? Siempre, y ya sabéis, os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Chao.